Estudiantes alienígenas llamaron primitiva la comida humana, hasta que un humano comió chile venenoso. El momento en que la nave Farn atravesó la capa alta y se dejó caer sobre el campus cambió algo que no se podía tocar con la mano: la presión social, la temperatura académica, un zumbido invisible que recorría pasillos y laboratorios como si alguien hubiese abierto una compuerta entre dos mares. La bienvenida fue un concierto de flashes, pantallas flotantes y cintas de traducción. El Instituto Global de Gastronomía y Biología de la Tierra, más acostumbrado a congresos sobrios sobre fermentaciones y microbiomas, de pronto parecía un puerto interestelar. Trevor Langford, segundo año de química culinaria, delgado, pálido, enemigo íntimo de la lactosa, se mantuvo al fondo del auditorio principal con las manos en los bolsillos, haciendo cálculos silenciosos sobre cuánto tardaría el visitante estrella en ofender a alguien. A su lado, Lena levantó las cejas como quien apuesta sin hablar. Los Farn descendieron en fila, sus cuerpos traslúcidos con brillo nacarado, las membranas recordando mantarrayas que hubiesen aprendido a caminar. A cada paso, los flecos sensoriales vibraban con una gracia inquietante y las crestas externas parecían afinarse bajo la gravedad terrestre. Adelante, con una inclinación del mentón que no necesitaba músculos para declarar superioridad, avanzó Trielock. Era el nombre que corría por las redes científicas, primero de su cohorte en xenobiología, autor de holoconferencias virales, dueño de una tesis implacable sobre regresiones culinarias en especies prefusión. No entró, se deslizó, como si la sala ya le perteneciera y solo viniera a ocuparla. Trevor murmuró sin apartar la vista: «Le doy una semana para llamar a nuestra comida material de placa de Petri». Lena apenas torció la boca: «Le doy una hora». El reloj, malicioso, se detuvo en el minuto 28. Trielock tocó el nodo traductor de su placa torácica y el dispositivo envolvió su voz en una dicción clara, sin sobresaltos. «La alimentación humana», dijo, aunque energéticamente variada, evidencia estancamiento evolutivo. Dependen de la excitación térmica, cocción que desnaturaliza proteínas y, con ellas, la mayor parte de la complejidad fitoquímica. El resultado es, y allí se permitió una pausa que olía a veredicto, una papilla de calor primitiva. Varias espaldas humanas se enderezaron al mismo tiempo. Entre los delegados neutrales, un par de especies parpadearon muy despacio, ese parpadeo que equivale a un suspiro diplomático. Trevor levantó la mano antes de que su prudencia recordara que podía no ser buena idea. Los nodos frontales de Trielock, ojos, suponiendo que lo fueran, giraron hacia él. «Sí, tú». Trevor carraspeó, buscando el tono que no suena a ataque ni a sumisión. Con respeto, su análisis omite variantes de receptor. La capsaicina no nos daña, se une a TRPV1, que codifica calor y dolor, de ahí la sensación. Nuestro organismo no la procesa como toxina. Los flecos de Trielock vibraron con una crispación mínima. Y sin embargo desencadena sudoración, inflamación, espasmos laríngeos en ciertos casos, vocalizaciones involuntarias. Eso cumple con la definición de respuesta tóxica. Algunas risas se escaparon como agujas. Trevor sostuvo el tipo: «También sudamos al correr y lloramos al recordar, el síntoma no basta para juzgar el sentido». «Interesante», inclinó el visitante, «equiparan agonía y nutrición». La frase quedó flotando y, como si hubiese esperado ese hilo para tirar de él, Trielock alzó la voz hacia el público humano. «Para demostrar la robustez bioquímica de mi especie, he ofrecido consumir su espécimen más intenso». «¿Cómo lo llaman?». Lena lo dijo sin aire: «Carolina Ripe». A Trevor se le hundió el estómago con un presentimiento denso. No es buena idea, alcanzó a pensar, pero la palabra ya corría por pasillos y líneas seguras. La fruta, roja, compacta, de una hostilidad elegante, fue retirada del invernadero del instituto con protocolo de seguridad, guantes, campana estéril, escolta de biohazmat. La botánica jefa, la doctora Ellison, intentó frenar el desfile con el tempel de quien ha visto demasiados experimentos demostrativos salir mal. «No debería ingerir esto», dijo al oficial diplomático, «no es un alimento, es una apuesta biológica». El oficial apretó la mandíbula: «Hay una exención firmada en 17 lenguas». La cámara de 3 sistemas volaba baja, oliendo espectáculo. El ají fue depositado sobre una bandeja inmaculada.
Trieloque extendió sus dedos largos y segmentados, lo tomó con solemnidad casi religiosa y lo elevó a la altura justa para que todas las lentes lo amaran. Observen, anunció, como la bioquímica Farn supera irritantes primitivos. Masticó. Tragó. El silencio pudo contarse en 4 pulsos. Luego, el cuerpo respondió como si un rayo hubiese elegido columna y médula en un solo gesto. Los miembros se replegaron, la estructura dorsal se arqueó con violencia, los flecos craneales se abrieron como abanicos vivos y vibraron a un ritmo que no pertenecía a ninguna danza. Un sonido se le escapó, áspero, sin traducción, como si una sílaba se hubiese incendiado, brisca. El suelo recibió el desplome con un golpe seco. Los sanitarios irrumpieron en paralelo, coordinados pese al caos, humanos con carros de oxigenación en espuma, alienígenas desplegando un escudo de contaminante. La piel de Trieloque, habitualmente pálida con veladuras azules, se tiñó de un violeta profundo mientras, debajo, una cartografía vascular latía fuera de compás. La respiración se volvió una tela mal tensada, corta, rápida, luego nada por un segundo eterno. Un visor clínico parpadeó en rojo con crudeza pedagógica, choque neurogénico sistémico. El organismo había catalogado la molécula como neurotoxina de espectro completo y desatado una guerra interior. Trevor fue empujado hacia atrás por la marea de batas y carcasas. Vio agujas sin agujeros aparentes, vio amortiguadores neuronales adherirse a placas, vio la espuma llenar boca y tráquea como una nube obediente, y no sintió los dedos helados hasta que uno de los paramédicos le pidió espacio con la mirada. Lo último que alcanzó a registrar antes de que el escudo pacificara la escena fue el temblor rítmico de los flecos, ya más lento, como hojas sacudidas por un viento que se cansa. Horas después, la cápsula de cuarentena flotaba en la sala médica principal como un acuario triste. Dentro, Trieloque yacía consciente a ratos, sacudido por espasmos breves, atravesado por líneas que transportaban calmantes y nanoprobes encargadas de poner orden en una tormenta de neurotransmisores que se negaba a perder fuerza. La doctora Tanaka, jefa de medicina xenómica, revisaba curvas en un panel con la paciencia exacta de quien conoce las trampas de la prisa. Su temperatura asciende, dijo sin adornos, no por infección, por hiperactividad nerviosa. Su cuerpo cree arder. Trevor, pálido como la luz del quirófano, apoyó la frente contra el vidrio un segundo que fingió disimular. ¿Va a morir? No si mantenemos a raya la tormenta, respondió Tanaka, no habrá milagros, habrá horas largas. En el corredor, el murmullo crecía sin atreverse a ser ruido. Se pronunciaban términos que, puestos juntos, pegaban más fuerte que cualquier ají: protocolo ético, agresión culinaria, responsabilidad institucional, consentimiento bajo presión simbólica. Un asistente circuló con tablets recogiendo testimonios y firmando un relato en 17 idiomas distintos que, sin embargo, repetían la misma coreografía de culpa y miedo. Lena se sentó junto a Trevor con un vaso de agua que nadie bebió, se le veía un temblor mínimo en el labio, como si una carcajada nerviosa quisiese nacer y no encontrara hueco. La noche pesó sobre el campus con un olor extraño a desinfectante y metal tibio. En la cápsula, un traductor intentaba capturar susurros que chocaban contra el vidrio. Fragmentos llegaban como peces esquivos, raíces ardientes, luces en espiral, puertas que no cierran. El equipo médico ajustó umbrales, afinó dosis, dejó que el sueño hiciera su parte donde la química no alcanzaba. Afuera, las pantallas repitieron una y otra vez el instante del bocado, la pausa de 4 latidos, el arco imposible del cuerpo, el grito sin diccionario. Millones lo vieron sin comprender que aquel silencio contado en pulsos era el umbral donde la prudencia pierde siempre. Al amanecer, la ciudad pareció más baja, como si todos hubiesen dormido encorvados. Se convocó una junta extraordinaria con filtros biosensoriales y anillos traductores para idiomas que latían en vez de hablar. Se prometieron imparcialidad, transparencia, reparación, palabras que no curan pero marcan camino. La doctora Ellison redactó un informe con la precisión de quien sabe cuántas variables se podían haber negado a participar y no lo hicieron. El oficial diplomático releía su exención en silencio, las 17 firmas volviéndose trazos delgados, casi infantiles. Trevor regresó a la sala médica con la certeza torpe de que su presencia no servía de nada y, aún así,
Hacía falta. Se quedó de pie, botella en mano, midiendo su respiración con el pitido suave de un monitor que subía y bajaba como si contara mareas. Recordó que había levantado la mano, que había pronunciado siglas y receptores, que creyó, por un instante ridículo, que la explicación podía domar el mundo. Dentro, el Farn abrió los ojos con la lentitud de quien emerge de un líquido espeso y miró un punto que no era ninguno. Los flecos temblaron apenas, como si reconocieran algo cercano. Trevor no habló. No hay frases para ese tipo de frontera. El día avanzó y, con él, los rumores mutaron en relatos. Algunos juraron que la tierra había tendido una trampa, otros que el orgullo había exigido una ofrenda, pocos se permitieron nombrar lo que de verdad se había visto, un encuentro sin traductor posible entre una molécula y una biografía entera. La cápsula, entretanto, bajó un grado, los espasmos dieron tregua, la espuma dejó de parecer nieve. La doctora Tanaka anotó sin gesto, ventana de estabilización. El campus respiró medio milímetro más hondo. La corteza del escándalo, sin embargo, ya había endurecido. Se proyectaron titulares que jugaban con fuego ajeno, se extrajeron conclusiones rápidas de procesos lentos, se exigieron responsabilidades como si la complejidad pudiese firmar recibos. Y en medio de ese teatro sin telón, un estudiante con ojeras de laboratorio y dignidad cansada se quedó quieto mirando el agua condensarse en el vidrio, esperando no el perdón ni la absolución, sino ese momento humilde en que el pulso decide ser constante otra vez. Afuera, el mundo discutía si la comida humana era barbarie o arte. Adentro, la biología hacía su trabajo de hormiga, reconstruyendo sin titulares una red eléctrica que había ardido por orgullo y curiosidad en partes iguales. Cuando la luz cambió de ángulo y las sombras de las máquinas se alargaron sobre el suelo como reglas de medir paciencia, Trevor entendió que, pasara lo que pasara en las salas de ética, algo irrepetible ya había ocurrido. Un límite había sido tocado con la lengua, un idioma se había revelado en forma de ardor, y a partir de ese día cualquier conversación sobre sabor y riesgo tendría que empezar desde ese borde. No lo dijo en voz alta. Se limitó a recostar la cabeza en la pared fría y a contar, sin prisa, 4 latidos que sonaban idénticos a un futuro que, para bien o para mal, ya había empezado. La cápsula de cuarentena permanecía en el centro de la sala médica como un corazón de cristal rodeado de monitores que palpitaban en colores ajenos a cualquier reloj. Durante las primeras horas de la segunda jornada, Trilock fluctuaba entre delirios que apenas alcanzaban a traducirse y silencios que parecían huecos sin fondo. Sus flecos vibraban con intermitencias desordenadas, como si intentaran escuchar un lenguaje inexistente. Los médicos rotaban turnos con el cansancio cosido a los ojos, mientras doctores humanos y especialistas alienígenas intercambiaban hipótesis, ajustaban parámetros, discutían sobre neurotransmisores como quien intenta domar tormentas con fórmulas. Trevor se mantenía cerca, sin la ilusión de intervenir, pero con la obstinación de no retirarse. Observaba cómo las ondas vertían líquidos translúcidos y cómo la piel del Farn se tensaba con cada oleada de convulsiones. Hubo un momento en que el traductor captó una frase inconexa, cilantro colosal, sombras que gritaban nombres. Nadie rió, porque la voz sonaba demasiado rota para ser parodia. Lena se acercó con un termo de café, dejó el recipiente a su lado y no dijo nada. Los dos comprendían que las palabras, en ese pasillo, podían sonar ofensivas por el simple hecho de existir. Mientras tanto, en el edificio contiguo, la junta ética improvisada se reunía bajo luces tenues y filtros de sonido. Los delegados de especies invitadas se sentaban en círculos que respetaban sus modos de percibir, unos requerían vibraciones en el suelo, otros olores sutiles que funcionaban como matices gramaticales. La doctora Reed defendía con firmeza el contexto. El Farn había solicitado el fruto de manera pública, documentada, sin coacción externa. Sin embargo, cada frase suya tropezaba con contrarréplicas que hablaban de negligencia cultural, de irresponsabilidad institucional, de choque entre sistemas de valores que nunca habían compartido una mesa. Los noticieros interplanetarios comenzaron a reproducir las imágenes del auditorio con una insistencia hipnótica, el instante del mordisco, la pausa que parecía eternidad, la caída que dobló miembros y orgullo. En algunas transmisiones se repetía en bucle el grito extraño, analizado por lingüistas improvisados que intentaban otorgarle significado.
En otras se presentaban gráficos del nivel de Scoville como si fueran mapas de batallas. La audiencia, dividida, oscilaba entre la fascinación morbosa y la indignación moral. En el instituto, los estudiantes humanos se agrupaban en pasillos con discusiones encendidas. Unos aseguraban que aquello probaría la fortaleza de su cultura gastronómica, otros temían sanciones que podrían cerrar programas enteros de investigación. Lena escuchaba a medias, con los brazos cruzados, pensando en cómo todo se había reducido a un trozo de fruta roja y en cómo esa misma fruta estaba a punto de arrastrar la reputación de la Tierra hacia un laberinto legal y diplomático. Cuando la segunda noche cayó sobre el campus, Trevor regresó a la sala médica y se encontró con una escena que le heló la espalda. Trielock estaba despierto, aunque sus ojos no enfocaban. Intentaba arrastrarse hacia el cristal, como si quisiera atravesarlo. Murmuraba en un hilo de voz sobre paredes que se doblaban, sobre semillas que se multiplicaban hasta llenar el aire. 2 enfermeros lo sostuvieron con cuidado, y la cápsula ajustó automáticamente el nivel de sedación. Los monitores se estabilizaron de nuevo, pero el eco de esos susurros quedó flotando en la habitación. Afuera, el viento nocturno movía las banderas del instituto con un crujido metálico. Trevor se quedó frente al vidrio, reconociendo que lo que había comenzado como una discusión académica estaba derivando en algo mucho más profundo, una confrontación entre formas de entender el dolor, el riesgo y la identidad. Y mientras el planeta entero debatía si el ají era veneno, arte o desafío, él veía a un ser aferrarse a la vida entre espasmos y visiones, recordándole que ningún estudio, por brillante que fuera, estaba preparado para medir lo que se siente al atravesar el límite del propio cuerpo. El tercer día amaneció con un aire denso en el campus, como si la arquitectura misma hubiese absorbido la tensión de las últimas horas. La cápsula donde yacía Trielock seguía emitiendo destellos suaves de control automático, pero los informes médicos habían dejado claro que el estado del visitante no mejoraba con la rapidez deseada. La inflamación neuronal persistía, y las ondas registraban descargas sincrónicas que mantenían al cuerpo atrapado entre la vigilia y el delirio. El equipo médico humano aplicaba protocolos de emergencia conocidos, mientras los especialistas alienígenas aportaban técnicas menos familiares: baños de luz regulada, vibraciones de baja frecuencia, nanodosis de moléculas calmantes diseñadas en laboratorios interestelares. Trevor permanecía sentado junto a la pared, con la espalda curvada por la falta de sueño. Había pasado la madrugada revisando apuntes y artículos, como si en algún rincón olvidado de sus lecturas pudiera hallarse la clave para explicar por qué un fruto que para su especie era un reto culinario podía convertirse en un veneno fulminante para otro organismo. La respuesta era obvia, sin embargo, insuficiente. Las diferencias bioquímicas no bastaban para tranquilizar el remordimiento que lo carcomía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante exacto en que Trielock había elevado el ají con gesto solemne, y deseaba con toda la fuerza posible haber intervenido de manera más contundente. El pasillo que conducía a la unidad médica se convirtió en lugar de reunión para periodistas, estudiantes y funcionarios. Las cámaras captaban cada movimiento, y las declaraciones se repetían en un mosaico de lenguas. Algunos insistían en que la Tierra debía ser sancionada por negligencia cultural, otros defendían que la elección había sido completamente voluntaria. Entre los alienígenas de especies neutrales cundía la curiosidad disfrazada de prudencia. Querían saber cómo era posible que los humanos hubieran desarrollado una tradición gastronómica basada en sustancias que otros sistemas consideraban repelentes naturales. Dentro de la cápsula, Trielock comenzó a pronunciar frases que, gracias al traductor, adquirieron un tono inquietante. Hablaba de figuras ardientes que lo llamaban por su nombre, de ríos de fuego que le quemaban las extremidades y de semillas gigantes que lo observaban con reproche. Los médicos anotaban con precisión clínica cada expresión, clasificándolas como episodios de alucinación aguda. Para Trevor, sin embargo, eran más que síntomas. Eran la prueba de que la mente de Trielock intentaba darle sentido a un dolor sin precedentes en su especie. La Junta Ética continuaba deliberando en paralelo. Habían instalado un espacio circular con filtros sensoriales, pues no todos los delegados percibían la realidad de la misma manera. Se discutía si la ingestión del fruto debía considerarse un acto de libre voluntad o un error institucional que requería castigo.
La doctora Reed repetía una y otra vez que ningún humano había obligado a Trielock a comer la cápsula roja, que todo se había desarrollado en un contexto académico y con plena conciencia del participante. Sus palabras, aunque firmes, eran recibidas con desconfianza por quienes provenían de culturas donde la exposición voluntaria al sufrimiento era impensable. Mientras tanto, los estudiantes humanos intentaban continuar con sus rutinas, pero cada conversación derivaba tarde o temprano hacia el incidente. Algunos confesaban sentir orgullo de que un extraterrestre hubiera sido derrotado por un elemento de su cocina, otros, en cambio, sentían vergüenza y miedo por las posibles repercusiones diplomáticas. En la cafetería, los murmullos se transformaban en teorías improvisadas sobre cómo podrían prohibirse ciertos ingredientes, cómo se pondrían etiquetas de advertencia en alimentos cotidianos, o incluso si se instaurarían limitaciones en los intercambios académicos con otras especies. Esa tarde, cuando el sol descendía con un resplandor anaranjado sobre el campus, Trielock mostró una señal inesperada. Sus frondas, hasta entonces agitadas por convulsiones erráticas, se desplegaron de forma más ordenada, siguiendo un patrón lento que los médicos interpretaron como signo de estabilización. El silencio se apoderó de la sala cuando abrió los ojos y miró a Trevor a través del cristal. No dijo nada, pero la expresión ya no era de delirio, parecía un reconocimiento silencioso, un indicio de que la tormenta había empezado a retroceder. Trevor exhaló con fuerza, aliviado por primera vez desde el incidente. Sin embargo, comprendió que lo peor no había terminado. El debate político apenas comenzaba, y la recuperación del visitante sería un proceso largo y doloroso. Mientras observaba cómo el equipo médico registraba las nuevas constantes vitales, pensó en lo irónico que resultaba que un simple fruto hubiese desatado un choque de culturas, de ciencias y de filosofías tan profundo. El ají, convertido en símbolo, había demostrado que el sabor podía ser más peligroso que cualquier arma. Esa noche, al salir de la unidad, Trevor levantó la vista hacia las ventanas iluminadas del edificio donde la Junta seguía reunida. Sabía que al día siguiente los comunicados oficiales comenzarían a circular y que la reputación del planeta estaría en juego. Pero en lo más íntimo de su mente solo importaba una cosa, que Trielock respiraba con un ritmo más constante, que la vida aún persistía en ese cuerpo que había rozado la frontera de lo insoportable. Y en ese instante comprendió que, pasara lo que pasara, la historia ya no podría olvidarse jamás. El cuarto amanecer trajo consigo un murmullo distinto, no de alarma inmediata sino de expectación, como si el campus entero hubiera aprendido a medir cada hora a través del estado de un único huésped. La cápsula médica emitía pulsos regulares, y aunque las cifras seguían lejos de la normalidad, por primera vez los informes hablaban de un proceso de estabilización. El flujo de neurotransmisores comenzaba a disminuir, las descargas espontáneas perdían intensidad y los tejidos internos recuperaban un tono menos crispado. Aún así, el cuerpo de Trielock estaba exhausto, como si cada célula hubiese librado una guerra sin tregua. Trevor había pasado la noche en un banco metálico, con la cabeza apoyada en una carpeta de apuntes. Cuando despertó sobresaltado, descubrió que varios médicos discutían en voz baja acerca de la cápsula. Hablaban de los riesgos de dejarlo expuesto demasiado pronto a estímulos fuertes, la luz intensa, los sonidos agudos, incluso los olores comunes del comedor podían resultar insoportables para un sistema nervioso que acababa de sobrevivir a semejante colapso. Por ello decidieron crear un entorno cuidadosamente filtrado, un espacio sin aromas invasivos ni fluctuaciones lumínicas, donde pudiera iniciar un despertar gradual. Ese mismo día, la Junta Ética amplió sus deliberaciones. Llegaron observadores de otras instituciones galácticas, atraídos por la magnitud del incidente. Algunos, de naturaleza anfibia, exigían medidas preventivas globales, advertencias obligatorias, listas negras de alimentos, manuales de ingestión interplanetaria. Otros, más cautelosos, preferían esperar los resultados médicos antes de imponer sanciones. La doctora Reed, agotada pero firme, defendía la idea de que la experiencia no debía ser interpretada como un ataque deliberado sino como un choque de cosmovisiones. A sus espaldas, pantallas proyectaban imágenes de estudiantes humanos comiendo tacos con lágrimas en los ojos, lo cual en nada ayudaba a convencer a los presentes de que el dolor pudiera considerarse parte de una celebración cultural.
Mientras tanto, en la sala de cuarentena, Trielock comenzó a mostrar momentos de lucidez. Levantaba la cabeza con lentitud, miraba el entorno filtrado y dejaba escapar murmullos más comprensibles. Ya no hablaba de monstruos de especias ni de luces abrasadoras, sino de recuerdos fragmentados de su viaje, de colegas en la Universidad de Rasan y de exámenes que había preparado antes de partir. Los médicos anotaban con alivio cada frase coherente, conscientes de que la mente del visitante regresaba poco a poco al terreno compartido de la razón. Trevor aprovechó una franja de visitas vigiladas para acercarse al vidrio. Saludó con un gesto tímido y, para su sorpresa, Trielock respondió con un movimiento casi imperceptible de sus frondas. La mirada seguía cansada, pero ya no estaba perdida en delirios. Fue entonces cuando Trevor se atrevió a hablar, bajando la voz como si temiera romper algo delicado. «Aguantaste». El traductor captó el susurro y lo reprodujo en un timbre neutro. Trielock parpadeó despacio, como si la palabra hubiera atravesado capas de fatiga. En el exterior, la noticia de que el Farn mostraba signos de mejoría se propagó con rapidez. Los canales de comunicación interplanetaria transmitieron comunicados breves en los que se afirmaba que la vida del estudiante no corría peligro inmediato. Sin embargo, la opinión pública ya estaba en ebullición. Memes circulaban mostrando caricaturas de pimientos flameantes persiguiendo alienígenas, mientras comentaristas serios debatían sobre la necesidad de protocolos universales de intercambio gastronómico. Algunos incluso proponían crear un organismo regulador que clasificara cada alimento humano como benigno, tolerable o letal. Esa tarde, Trevor y Lena salieron a caminar por el campus. El aire estaba cargado de discusiones, pero también de una energía extraña. Los estudiantes humanos se sentían observados por toda la galaxia, y esa presión transformaba la rutina en un espectáculo constante. Lena comentó que lo que había comenzado como una provocación académica había escalado hasta convertirse en un fenómeno cultural. Trevor asintió en silencio, pensando en la fragilidad del cuerpo que aún luchaba por recuperarse detrás de un cristal estéril. Al caer la noche, los médicos permitieron que Trielock permaneciera incorporado durante algunos minutos dentro de la cápsula, apoyado en un arnés suave. Era un avance modesto, pero simbólico, significaba que su organismo empezaba a tolerar la verticalidad sin colapsar. El traductor recogió una frase entrecortada que los presentes escucharon con un silencio reverente: «El fuego aún me rodea, pero no me consume». Nadie lo interrumpió. Todos comprendieron que, más allá de los datos clínicos, ese comentario revelaba la transición de un estado de sufrimiento absoluto hacia una aceptación consciente. Trevor se retiró tarde, con la certeza de que el día siguiente traería nuevas batallas diplomáticas y académicas. Pero en lo profundo de su mente, lo único que importaba era la mirada que había recibido a través del vidrio, cansada, temblorosa, pero viva. Y ese simple detalle, esa chispa de persistencia, bastaba para sostenerlo contra el peso de todo lo que aún faltaba por enfrentar. El quinto día amaneció con un matiz distinto. No era solo el alivio de ver que Trielock seguía respirando, sino la certeza de que su convalecencia se había convertido en un campo de observación para medio sistema galáctico. En la entrada de la unidad médica, reporteros de múltiples especies aguardaban cualquier señal, y cada comunicado emitido por el instituto era diseccionado en foros interplanetarios como si se tratase de un manifiesto político. Dentro, sin embargo, lo que predominaba era la fragilidad de un cuerpo que todavía se sacudía con temblores esporádicos, y la mirada atenta de médicos agotados que habían aprendido a interpretar cada gesto como un código vital. La cápsula fue abierta parcialmente para permitir un contacto más directo, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. Las membranas translúcidas de Trielock estaban cubiertas por sensores, y su respiración aún se percibía irregular, pero ya podía sostener una conversación breve sin perder el hilo. Fue en una de esas sesiones donde Trevor, autorizado a permanecer junto a los doctores, escuchó al Farn pronunciar con voz áspera: «El ardor sigue aquí, escondido en mi piel». Nadie respondió de inmediato. Todos sabían que lo importante no era desmentirlo, sino permitirle nombrar su experiencia. En paralelo, la Junta Ética se había fragmentado en dos bloques. Un sector exigía sanciones a la Tierra, argumentando que la distribución de un fruto semejante constituía negligencia cultural grave.
Otro grupo defendía que el incidente debía interpretarse como un experimento fallido dentro de un marco académico legítimo. Los debates se alargaban durante horas, con argumentos que iban desde la biología comparada hasta la filosofía del dolor. Algunos delegados afirmaban que ningún alimento debería provocar lágrimas o convulsiones si era considerado parte de la vida cotidiana, mientras otros señalaban que la capacidad de transformar lo desagradable en tradición era, precisamente, lo que hacía única a la humanidad. En los pasillos del instituto, los estudiantes seguían viviendo bajo esa doble presión, ser vistos como bárbaros inconscientes o como pioneros de una cultura gastronómica incomprendida. En la cafetería, las charlas se mezclaban con ensayos improvisados, se discutía si el picante era un mecanismo de resistencia psicológica o un simple capricho que había escapado de control. Lena, que siempre había mostrado un escepticismo irónico, se descubrió a sí misma defendiendo la idea de que el dolor, cuando es elegido, puede convertirse en un puente cultural en lugar de una barrera. Trevor la escuchaba, sin intervenir demasiado, pero cada palabra resonaba con lo que él había visto en los ojos de Trielock durante su recuperación. Esa tarde, los médicos decidieron poner a prueba la sensibilidad del paciente con estímulos controlados. Le ofrecieron líquidos de diferentes temperaturas, desde agua apenas tibia hasta una infusión con notas amargas. Trielock aceptó con recelo, sosteniendo cada sorbo como si temiera que fuese un ataque disfrazado. Sin embargo, para sorpresa de todos, después de unos segundos murmuró: «No hay fuego, solo recuerdo». El comentario fue registrado de inmediato, y varios especialistas intercambiaron miradas de interés, conscientes de que la mente del Farn estaba comenzando a asociar su experiencia no solo con sufrimiento, sino con significado. Fuera de la sala, las noticias seguían multiplicándose. Algunos canales presentaban el caso como una tragedia anunciada, otros lo narraban como el inicio de una nueva disciplina científica. En redes interestelares circulaban ilustraciones humorísticas de chiles antropomorfos enfrentando a académicos altivos, mientras los analistas más serios advertían que lo ocurrido obligaría a repensar todos los protocolos de intercambio cultural. En medio de ese ruido, el instituto trataba de mantener la calma, aunque la presión era evidente en cada pasillo, en cada reunión improvisada, en cada clase que se interrumpía por la llegada de cámaras flotantes. Al caer la noche, Trevor fue autorizado a permanecer unos minutos a solas junto a la cápsula. Se acercó con cautela, llevando una botella de agua simple, sin aditivos, y se la mostró al paciente como un gesto de normalidad. Trielock observó el recipiente con frondas aún temblorosas, tras un instante de duda, alzó una mano débil para tocar el cristal. No hubo palabras, pero Trevor entendió que el visitante estaba empezando a reconstruir un puente hacia la confianza. Y en ese gesto mínimo, silencioso, se reflejó todo lo que aún quedaba por aprender sobre la manera en que dos especies podían mirarse sin miedo a través de un dolor compartido. Cuando Trevor salió de la sala, el aire nocturno le pareció menos pesado. Sabía que la tormenta diplomática apenas estaba en su fase inicial, pero también que la recuperación de Trielock ofrecía un resquicio de esperanza. El quinto día había demostrado que el cuerpo podía resistir, que la mente podía reinterpretar, y que incluso en el borde del colapso era posible descubrir nuevas formas de significado. Y con esa certeza, se permitió, por primera vez desde el incidente, dormir sin el peso insoportable de la culpa. El sexto día comenzó con un cambio imperceptible pero profundo. El silencio dentro de la unidad médica ya no era de expectación tensa, sino de una calma extraña que los doctores reconocieron como señal de transición. Trielock permanecía sentado, sostenido por un arnés blando que lo ayudaba a mantener el equilibrio, y aunque sus movimientos seguían torpes, su mirada había recuperado un brillo que no se había visto desde antes del auditorio. Sus frondas se mecían con suavidad, no por convulsiones sino por un reflejo consciente, como si quisiera explorar el aire. Los médicos se reunieron en torno a él para iniciar una fase nueva de la recuperación, exposición progresiva a estímulos externos. Le retiraron parte de los filtros lumínicos y permitieron que la luz natural del amanecer entrara a la cápsula. Al principio cerró los ojos con un gesto de incomodidad, pero pronto los abrió de nuevo y los mantuvo fijos en la claridad que se derramaba por los ventanales. Murmuró algo que el traductor reprodujo como: «El calor aquí no hiere, se posa como recuerdo».
La frase fue anotada con atención. Los especialistas comprendían que el paciente había comenzado a transformar la memoria del dolor en un código interpretativo. Mientras tanto, la Junta Ética, cada vez más fragmentada, decidió convocar a una audiencia pública. Delegados de distintas especies se conectaron desde planetas remotos, algunos para exigir restricciones inmediatas, otros para presenciar lo que ya era considerado un fenómeno cultural sin precedentes. La doctora Reed expuso con firmeza que no se podía juzgar la tradición humana desde parámetros ajenos, y que el picante formaba parte de un entramado histórico de costumbres, ritos y prácticas colectivas. Sus palabras encontraron eco en algunos sectores, pero también críticas feroces en quienes veían la experiencia de Trielock como prueba irrefutable de imprudencia. Trevor asistió a la audiencia como oyente, sentado al fondo, con la sensación de que cada palabra pronunciada podía alterar el destino de su planeta. Escuchó con una mezcla de orgullo y angustia cómo se mostraban vídeos de programas de concursos donde los participantes humanos se retorcían entre risas mientras ingerían salsas ardientes. Las reacciones de los delegados fueron tan diversas como sus biologías. Algunos lo veían con horror, otros con fascinación genuina. Trevor comprendió que aquella exhibición era un arma de doble filo, capaz de consolidar la imagen de los humanos como seres temerarios o de demostrar que habían elevado el sufrimiento a la categoría de ritual compartido. De vuelta en la sala médica, el ambiente era muy diferente. Trielock había empezado a tolerar líquidos más variados y pequeñas porciones de alimentos neutros, sin rastros de especias. El equipo decidió ofrecerle un trozo diminuto de pimiento dulce, cuidadosamente desinfectado y supervisado. Lo observó como si fuese un artefacto extraño, pero finalmente lo llevó a la boca y masticó despacio. Tras unos segundos, su expresión cambió, no de angustia, sino de sorpresa. El traductor transmitió sus palabras con un timbre casi reverente: «Esto no arde. Es dulce como un río tranquilo». Trevor, que presenciaba la escena desde la otra parte del cristal, no pudo evitar sonreír. Para él, aquel sabor era común, casi banal, pero para Trielock significaba una puerta abierta a una experiencia distinta del miedo. En ese instante, comprendió que la recuperación no consistía solo en sanar un cuerpo, sino en reconstruir una relación con el concepto mismo de alimento. Al caer la tarde, los estudiantes humanos organizaron espontáneamente una vigilia frente a la unidad médica. No llevaban pancartas ni banderas, solo se reunieron en silencio, algunos con pequeños recipientes de comida casera que sostenían como símbolo de identidad. El gesto fue retransmitido por las cámaras y rápidamente se volvió viral. En distintos rincones de la galaxia, comenzaron a circular imágenes de jóvenes de múltiples especies imitando la acción, mostrando sus propios alimentos tradicionales en señal de solidaridad. Esa noche, Trevor entró en la sala con autorización especial. Se acercó a la cápsula. Por primera vez, el cristal fue retirado parcialmente. El contacto era todavía controlado, pero lo suficiente para que pudieran escucharse sin mediaciones electrónicas. Trielock levantó la vista y lo observó con una calma desconocida. «No entiendo cómo buscan el ardor», dijo en voz baja, «pero comienzo a entender que no buscan destruirse, sino encontrarse». Trevor asintió, consciente de que aquel reconocimiento era el primer paso hacia algo que iba mucho más allá de la biología. Al salir, miró el cielo oscuro del campus, iluminado por las luces artificiales de los drones de prensa. Sintió un cansancio inmenso, pero también una convicción: el sexto día había demostrado que, incluso después del dolor más intenso, era posible reconstruir confianza, significado, sobre todo, curiosidad. El camino no estaba resuelto, pero la dirección era clara. El séptimo día amaneció con un aire de expectativa que se extendía mucho más allá del campus. Ya no se trataba únicamente de un paciente en recuperación, sino de un símbolo vivo de un choque cultural que había capturado la atención de millones de seres repartidos por la galaxia. Las transmisiones interplanetarias abrían con informes sobre la salud de Trielock, las academias discutían si era necesario fundar una nueva disciplina dedicada al estudio del sabor como fenómeno científico, y los foros populares se llenaban de debates sobre la naturaleza del dolor elegido. Lo que había empezado como una demostración arrogante en un auditorio se había transformado en un acontecimiento histórico que trascendía la biología.
En la unidad médica, la cápsula fue finalmente retirada. Trielock pudo levantarse por primera vez sin asistencia mecánica, aunque sus movimientos seguían cargados de fragilidad. Cada paso estaba acompañado por sensores que monitoreaban pulsaciones, temperatura y actividad neural, pero él se movía con una determinación que sorprendía a los médicos. No pidió descanso, solo solicitó observar de cerca a los estudiantes humanos que almorzaban en el comedor cercano. Cuando lo llevaron, cubierto por un manto protector para suavizar la luz, se detuvo frente a la escena con un gesto de asombro. Veía a jóvenes reír entre bocados de burritos, fideos picantes, panes dulces y ensaladas cargadas de aromas. El traductor recogió sus palabras, pronunciadas con una mezcla de fascinación y respeto: ellos celebran lo que para nosotros sería una herida. Ese mismo día, la Junta Ética presentó sus conclusiones. El documento oficial evitaba sanciones severas, pero imponía recomendaciones claras, advertencias visibles para especies visitantes, guías de consumo seguro y la creación de un comité permanente para supervisar intercambios culinarios. La decisión fue recibida con alivio en la Tierra, aunque muchos humanos la consideraron excesiva. Sin embargo, el efecto más inesperado fue otro. Varias delegaciones propusieron financiar proyectos conjuntos para investigar la relación entre sabor, memoria y emoción, reconociendo que lo ocurrido había revelado un territorio científico inexplorado. Trevor asistió a la lectura del veredicto, y aunque el lenguaje diplomático le resultaba distante, comprendió la magnitud de lo conseguido. Su planeta había pasado de ser visto como un lugar de costumbres primitivas a convertirse en epicentro de una nueva rama del conocimiento. Cuando terminó la sesión, salió al aire libre y encontró a Trielock sentado bajo un árbol, observando con atención cómo un grupo de estudiantes compartía una caja de chiles rellenos. El Farn no probó nada, pero miraba como si cada bocado fuese un ritual sagrado. Al anochecer, Trevor fue invitado a acompañar a Trielock en un paseo breve por el patio iluminado. Caminaban despacio, intercambiando palabras pausadas. Trielock le confesó que aún sentía ardor en su interior, no físico sino en la memoria, como un eco que le recordaba lo cerca que había estado del colapso. Pero añadió algo que dejó a Trevor sin respuesta inmediata: ese fuego no me destruyó, me cambió. Ahora comprendo que el dolor, cuando se acepta, puede convertirse en significado. Ustedes lo llaman cultura. Yo lo llamo revelación. De regreso a la residencia médica, Trielock pidió papel y tinta. Pasó horas dibujando figuras que recordaban a las visiones de sus delirios: pimientos en llamas, ríos rojos, sombras con forma de raíces. Sin embargo, en el centro de cada boceto aparecía un detalle nuevo: un círculo de manos humanas y frondas Farn, unidos alrededor del fuego, no huyendo de él sino reconociéndolo. Los médicos observaron en silencio, comprendiendo que el visitante estaba transformando su experiencia en una narrativa, en un puente entre mundos. La noticia de su recuperación plena fue anunciada en todos los canales antes del amanecer siguiente. Imágenes de su primera caminata circularon acompañadas de titulares que hablaban de resiliencia, descubrimiento y cooperación. En varias ciudades humanas se organizaron celebraciones improvisadas, no para glorificar el sufrimiento, sino para honrar el hecho de que dos culturas habían encontrado en el límite del dolor un terreno común. Cuando Trevor se despidió esa noche, antes de que apagaran las luces del pabellón, escuchó al traductor reproducir las últimas palabras de Trielock: sobreviví al fuego, pero lo que aprendí fue que ustedes nunca lo temieron. Lo hicieron suyo. Y ahora, yo también debo aprender a hacer lo mío. Trevor salió al pasillo con una sonrisa cansada, consciente de que lo que había empezado como una provocación académica se había convertido en un pacto silencioso entre especies. Así concluyó esa primera semana, con un Farn que había rozado la muerte, un estudiante humano que había presenciado la fragilidad y la fuerza de su cultura en un mismo acto, y una galaxia entera que miraba a la Tierra con una mezcla inédita de respeto y temor. El séptimo día no cerró la historia, la abrió. La semilla de una ciencia nueva había sido plantada en el terreno más improbable, y su fruto sería cosechado en generaciones venideras.